Muy buen día a todos, chicos, ¿cómo están? Sí, todo bien, espero que estén muy bien. Sí, les envié esta clase de estadificación y síndromes paraneoplásicos con los marcadores tumorales, y ahora les envío este video justamente para ir explicando. Voy a utilizar el PowerPoint directamente para ir explicando por qué, porque creo que de esta manera van a poder entender un poco mejor, van a poder ver un poco mejor todo lo que les vaya a ir explicando durante la clase. Esta edificación neoplásica, vamos a utilizar la clasificación más difundida hoy en día, se denomina TNM. ¿Por qué TNM? Reparen, T, tumor primario, T. Vamos a subdividir al tumor primario, la clasificación T, en TX, cuando no consigo evaluarlo, T0 cuando no hay evidencia, TIS, que es in situ, el menor estadio de un cáncer, y luego voy a dividirlo en T1, T2, T3 y T4. ¿Depende de qué? Depende del tamaño del tumor. Chicos, cada tumor va a tener un tamaño diferente. Entonces, el melanoma es pequeño. Su división de T1 a T2 va a ser de milímetros. Ahora, en un cáncer de pulmón, por ejemplo, voy a tener que la afectación de algunos órganos, por ejemplo bronquios, por ejemplo pleura, por ejemplo, o mismo el tamaño, 2 centímetros, 3 centímetros, es lo que me va a dividir en T1, T2, T3, T4. Esto inclusive algunos dividen en T1A, T1B, T2A, T2B. Sí, la muerte es más suave. Sé muy bien de eso. Quiero saber qué T es de tumor. Próxima. N viene de nódulos. Nódulos para nosotros es ganglios linfáticos. De nuevo, NX cuando no es posible evaluar, N0 cuando no hay afectación ganglionar, N1, N2, N3, dependiendo también del órgano, cuál ganglio está siendo afectado. Por ejemplo, tumor. En el caso de N, pulmonar. Bueno, en el cáncer de pulmón voy a tener que N1 es para un ganglio afectado en el mismo lugar, 2 para 2 ganglios afectados en el mismo lugar y 3 cuando el ganglio afectado ya es mediastinal o es mismo contralateral, es decir, del otro pulmón. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia. Claro, de nuevo, cada cáncer va a tener su N1, N2 diferente. T entonces tumor, N entonces nódulos, y nos vamos a M, que es la presencia o no de metástasis. MX cuando no es posible evaluar la metástasis a distancia, M0 cuando no hay metástasis, M1 cuando sí ya hay metástasis. Entonces, supongamos, llegué yo allá en tal T, vamos a suponer T3, llegué a N2 y M, no hay metástasis, M0. Entonces voy a indicar. Reparen, en este lugar les traje una clasificación, el caso este es del cáncer colorectal. Reparen, el T1 cuando invade la submucosa, el T2 cuando invade la muscular propia, el T3 cuando invade la grasa prerectal, T4 cuando en el caso cuando invade el peritoneo visceral, T4B cuando se adhiere a órganos y estructuras adyacentes. De nuevo, vamos, N era de nódulos, 0 sin nódulos, N1 compromiso de 1 a 3 linfonodos, N1A, un linfonodo, N1B, 2 a 3 linfonodos, N1C,
serosa, mesenterio y otros tejidos pericólicos. N2, compromiso de 4 más linfonodos. N2A, compromiso de 4 a 6 linfonodos. N2B, compromiso de 7 o más linfonodos. M era de metástasis. M1, metástasis a distancia. M1A, confinada en un órgano o sitio. M1B, en más de un órgano o sitio. En este caso, el cáncer colorectal. Diferente, por ejemplo, del melanoma. Reparen, es principalmente la T. ¿Por qué? Porque reparen, T1 es menor a 1 milímetro. Menor a 1 milímetro. Voy a dividir de nuevo en T1A, ¿sí? Menor a 0.8 milímetros. T1B entre 0.8 y 1 milímetro. T2 entre 1 y 2 milímetros, o mayor de 1 a 2 milímetros. T3 mayor de 2 a 4 milímetros. T4 mayor a 4 milímetros. Reparen, va a ser diferente, por ejemplo, en otros órganos. Este, por ejemplo, es de pulmón. Reparen que voy a tener T1 menor a 2 centímetros. T3 mayor a 4 centímetros, T4 mayor a 4 centímetros, llegando a músculos pterigoideos, ¿sí? Este es de cabeza y cuello. Reparen, supongamos que yo agarré en la T, conseguí un T2, 1 llegó a T1 y M llegó a 0. Voy a tirar en esta tabla acá, en donde voy a, reparen, allá, T, acá, T1 y 2, nuestra clasificación era T2, N1, M0. Entonces digo que este paciente está en el estadio 3A. A partir de ahí voy a establecer la terapéutica para el estadio 3A. Entonces reparen, mi tabla TNM me va a servir para yo saber el estadio, en qué estadio se encuentra el cáncer. Claro que estadio 4 normalmente ya no tenemos que hacer más casi nada, solamente hacemos medidas paliativas, ¿sí? Y buena calidad de vida, justamente por no poder más hacer casi nada. Tranquilos, clasificación TNM entonces, facilito, ¿sí? T de tumor, N de nódulos, M de metástasis. Voy a tirar al estadio. Próxima. Vamos que vamos. Reparen que los aspectos clínicos de las neoplasias, ¿sí? Puedo tener efectos locales o efectos hormonales. Es decir, por ejemplo, un adenoma hipofisario va a generar distintos desequilibrios en todo el eje hipotálamo, hipófisis, en el caso suprarrenal, en el caso gonadal, en el caso tiroides, ¿sí? Dependiendo de cómo se comporte el adenoma. Además de eso, puedo tener la llamada caquexia cancerosa. Caquexia cancerosa me va a decir, un paciente caquéctico es aquel que pierde simplemente pérdida de peso mayor a 10% de la masa muscular y de peso durante los últimos 6 meses. Y acá gran influencia del TNF, que es producido por los macrófagos como una respuesta a las células tumorales. Ese TNF empieza a movilizar las grasas y de los depósitos tisulares y produce una pérdida del apetito. Entonces, pacientes, reparen que se presente con esta caquexia, pacientes caquécticos, yo voy a indagar si la persona realizó una dieta, estuvo haciendo algún tipo de ejercicio, cambió el hábito. Si la persona me dice que cambió la dieta, está haciendo régimen, está haciendo dieta y los últimos 3 meses bajó 10 kilos, bajó 6 kilos,
perfecto, pero no hubo pérdida de masa. Ahí es donde me quedo con la duda. Si me dice que no, y que no está haciendo dieta, está todo normal, siempre comiendo igual, y le encuentro de esta manera, tengo que investigar. Esto es una posible caquexia. Le voy a llamar síndrome paraneoplásico a todo síndrome que es producido, ¿sí?, cualquier complejo sintomático que va a ser producido por el portador del cáncer, y normalmente no son fáciles de explicar. En este caso se cree que muchas veces muchos cánceres producen algunas hormonas, unas hormonas autóctonas de este tumor, o mismo una respuesta del organismo en contra a este tumor. Entonces, esta persona que tiene un cáncer inicia la manifestación, ¿sí?, inicia la manifestación con otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con cáncer. Por ejemplo, normalmente, como les estaba diciendo, va a ser la manifestación más precoz de una neoplasia oculta, ¿sí? Puede ser mortal raramente. Las endocrinopatías acá van a ser los síndromes paraneoplásicos más frecuentes, principalmente el síndrome de Cushing, en el cual se va a producir una hiperestimulación de la glándula adrenal, de la de la glándula suprarrenal, liberando grandes cantidades de catecolaminas y corticosteroides, produciendo, ¿sí?, síntomas como por ejemplo taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, inhibición de la respuesta inmune, inhibición de la reabsorción ósea. También va a producirnos un problema en el colágeno 4, generando algunas estrías inclusive, ¿sí? Y el 50% de estas personas que tienen síndrome de Cushing tienen un carcinoma de pulmón, principalmente el OATCEL, carcinoma de células pequeñas, ¿sí?, que vamos a ver en el bloque de neumología. También la hipercalcemia puede presentarse como un síndrome paraneoplásico, también bastante frecuente, bien característico de los carcinomas de mama, pulmón, riñón y ovario, ¿sí?, y además también de la PTH, ¿sí?, también como algunos factores como la interleucina 1, ¿sí?, el factor de necrosis transformante, inclusive también el TNF y la dihidroxivitamina D, también bien causantes de hipercalcemia. La acantosis nigricans también va a ser una característica, aparición de placas grises, negruzcas, inclusive hiperkeratosis verrucosa en la piel. También es bien raro, ¿verdad?, como enfermedad genética, pero un 50% de los casos, principalmente mayores de 40 años, ¿sí?, se asocia a alguna forma de cáncer. Por favor, não é para sair por aí no mercado, achar uma pessoa com acantose nigricans e falar: a senhora tem câncer. Não, por favor, é só uma sugestão. Como les decía, entonces tenemos acá las distintas endocrinopatías, ¿sí?, los síndromes clínicos que se pueden presentar como síndrome paraneoplásico, y la forma principal del cáncer que está causando. Tenemos el cuadrito acá, ¿sí?, mostrando por ejemplo el síndrome de Cushing, principalmente el carcinoma de pequeñas células o microcíticos de pulmón, 50%, también puede ser causado por carcinomas de páncreas, inclusive tumores neurales, ¿sí? También los distintos síndromes, por ejemplo la acantosis nigricans allá abajo, ¿sí?, que vemos que también bien relacionado con el carcinoma gástrico, con el carcinoma de pulmón, con el carcinoma uterino.
foi. Próxima, reparen, llegamos a los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales nos van a servir, van a ser análisis bioquímicos de enzimas, inclusive algunas hormonas que nos van a ayudar, nos van a contribuir a la detección del cáncer e inclusive muchas veces nos pueden determinar la eficacia del tratamiento. Es decir, un marcador tumoral va a ser una sustancia presente. A veces puede ser producida por el tumor o a veces puede ser producida como una respuesta del organismo en contra de ese tumor. Y me va a servir a mí, uno, para hacer el diagnóstico, a veces me va a servir para hacer el acompañamiento, para ver si hay cura, si no hay cura, si está dando resultado mi tratamiento. Reparen, voy a tener distintos marcadores tumorales, ¿sí?, que van a salir en algunos tipos de tumor, dando destaque grandemente para el CA125, ¿sí?, producido por el cáncer de ovario, CA19-9, ¿sí?, producido por el cáncer en el colon y en el páncreas, y el CA15-3 en el cáncer de mama. ¿Son los únicos? No, no son los únicos, pero van a ser los más llamativos. Utilizamos también como algunos marcadores el CEA en el cáncer colorectal y de mama, el CA125, como ya les había dicho, en el ovario, el CA15-3 en la mama, el CA19-9 principalmente en el páncreas, el antígeno prostático específico que utilizamos como marcador en la próstata, si no es marcador de cáncer y sí marcador de probable crecimiento de la próstata, en la cual yo voy a tener que ver si de eso se trata un cáncer o no. De nuevo acá otro cuadrito, ¿sí?, utilizando absolutamente todos los marcadores tumorales bien característicos de cada tipo de cáncer, los cuales yo me voy a valer de ellos para hacer el probable diagnóstico mismo, sospechar, evaluar por qué eso está aumentando. En algún lado debe haber un cáncer productor de estos marcados. Sin más, entonces me despido mostrándole ahí el pequeñito meme hoy no tan gracioso, meme hoy más, ¿sí?, propio para la clase, y les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Buena semana a todos. Espero que hayan entendido sus dudas directamente en el grupo o directamente